Pero ya, porque creo que es un tema necesario en esta conversación, de que me hables de toda esa trayectoria que has tenido en el cine. Es verdad que en la televisión, de la cual hablaremos, es decir, quizás no ha sido esa cantidad de esa presencia tan mantenida en televisión, pero sí en el cine. Háblame del recorrido. Cine sí, es verdad. En cine lo que pasa es que he hecho protagónico, hice un coprotagónico en Nido de Manti, que fue como la penúltima, no, antepenúltima película que hice con Arturo Soto. Las demás habían sido incursiones de personajes más pequeños, pero personajes, o sea, después de Martí hice Cuba Libre, que ahí conocí a Alejandro Guerrero. Sí, Alejandro Guerrero. Alejandro Guerrero. De ahí conozco a Alejandro Guerrero. Después de Cuba Libre hice Nido de Manti, después hice El Mayor. Después hice una película en la pandemia, que fue una película muy bonita porque se hicieron varios cortometrajes de varios cineastas jóvenes y Fernando Pérez hizo la compilación, hizo la edición final de la película. La película se llamó Cuentos de un día más. Y ahí hice un personaje muy bonito en uno de los cuentos. Y ahora estoy esperando que se estrene una película que grabé antes de la novela que se llama El Regresado, que me gustó mucho el trabajo que se hizo con esa película y el personaje que hice en esa película lo estoy esperando con ansia. Ahora cuéntame, David, esto ha sido, es decir, que haya, vamos a decir, un desbalance hasta cierto punto, es decir, de mucho trabajo en cine y poco en televisión por elección, o sencillamente se han dado así las cosas. Se han dado así las cosas y yo durante un tiempo te voy a confesar que yo no me sentía preparado para enfrentar una novela. Porque le tenía mucho respeto. Una novela es de los personajes más largos que puede hacer un actor, claro. Y tiene la trayectoria más larga y la evolución más larga. Entonces, y se graba en desorden, como se graba el cine, pero en el cine, ya te digo, no tenía personajes tan complejos y el más complejo que tenía, igual, es 1 hora, claro. 2 horas, no es lo mismo. Entonces, yo durante por ejemplo, mi paso por Elisa, muchos compañeros, muchos colegas fueron a casting que yo no fui, que yo decidí no ir por miedo. Claro. Pero ya llegó un momento en el que la familia, los amigos me decían, hasta que no hagas una novela nadie va a saber quién tú eres. Es así, o sea, la novela es como el claro. Estelar del actor y estás en la televisión, el cine no se ve tanto. Entonces, ese era el segundo casting para una telenovela que yo me presentaba. Ahora, antes de que llegara Renacer, yo recuerdo, se lo dije cuando lo vi decir, yo no sé si el resto, los televidentes se acuerdan, pero hay un personaje seguro que hizo David, que yo vi ese Tras la Huella unas cuantas veces y siempre me divertía muchísimo. ¿Recuerdan a aquel estafador, pero que hablaba no sé cuántos idiomas según él y acabó? Tuvo un impacto tremendo, ¿no? No es tremendo, normal, no es normal que así un capítulo que tenga tanta... A mí me sorprendió muchísimo. Todavía cuando salió Osniel en Renacer, la gente decía, ese es el estafador de Tras la Huella. Y a mí me da risa porque hay muchísima gente que han hecho estafadores en Tras la Huella y yo soy el estafador de Tras la Huella. Y la gente me recuerda por eso. Así es. Y fueron 2 capítulos nada más. Tenía otro capítulo de Tras la Huella antes que ese. Un Tras la Huella se llama Cuchillos, que el personaje era la víctima del caso, lo apuñaleaban para quitarle una moto. Es verdad que me pasaba la segunda parte del primer capítulo en coma y la primera parte del segundo capítulo en coma también. Era más fácil recordar al estafador. Era más fácil recordar al estafador. Vamos a entender también al público. Pero sí, claro, tenía otro Tras la Huella. Después del estafador hice Promesas, que era un personaje bastante bueno también, porque era un antagónico del caso del capítulo 13 que lo protagonizó Iván Díaz Valle y no logré borrar el Tras la Huella. Tengo fe en que Osniel sí logre borrar de repente, claro. que me empiecen a recordar por otra cosa. Antes de llegar a Osniel, porque bueno, hablábamos de cine, pero también el teatro ha marcado una parte importantísima en tu carrera. En el teatro, yo como empecé por el cine, yo siempre decía, los actores que dicen que el teatro, que si no pueden desligarse del teatro, pero eso no debe ser verdad. Hasta que probé el teatro. O sea, el teatro es verdad que es el lugar donde tú ves el feedback del público ahí en vivo. O sea, el público reacciona contigo a lo que haces. Y eso es buenísimo. Y es una escuela tremenda para todo. Para después construir un personaje en desorden, como se construye en cine o en televisión.
el teatro es una herramienta tremenda. Y hice mucho teatro, estuve 10 años en Teatro de Do con Julio César Ramírez. Colaboré con el Rita Montaner un tiempo, estuve en Toc Toc con Hugo Vargas. Después yo era quien iba a estrenar el Perfectos Desconocidos. Tuve un problema, empezó la novela y no pude estrenar el Perfectos Desconocidos, pero estuve en todo el proceso de Perfectos Desconocidos. Ahora estoy con el Cuartel, a fin de año estreno algo más. Y durante la novela hice, que esto es una cosa curiosa, la primera obra que yo hice como aficionado en la UCI, la hice profesionalmente con Sarraín Manteca, el mismo personaje, 14 años después. Y fue muy bueno. Ahí coincidí con Enrique Bueno e Indira Valdés, que les mando un beso, que ya se quedaron, que son mis hermanos, porque éramos hermanos en la obra, y me dejó muy buen sabor Manteca también. Pues nada, un recorrido bien largo, como han visto, tanto en cine como en teatro, antes de llegar a este Osniel que está captando la atención del público televidente. Vamos entonces, vamos a continuar porque nos viene quedando